Buenas tardes a todos. Mi nombre pues, es Sergio Cifuentes. Como dijo Vanessa, pues sí, muy apasionado por este tema de las mezclas asfálticas y de los pavimentos. Entonces, pues hoy les quería traer un tema, pues no es un tema novedoso o unas mezclas muy especiales, pero sí es algo, digamos, que normalmente pues no se hace en nuestro medio, y es aprovechar dos tecnologías de reciclaje que son una, las mezclas asfálticas recicladas en caliente, y la otra, las mezclas de asfalto caucho, ¿sí? Entonces, estas son como compartir las experiencias que hemos tenido en construcciones en el Cóndor, en estos trabajos que hemos podido desarrollar en la concesión Ruta al Mar, en la concesión Pacífico 3 y en la concesión Santa Marta Paraguachón. Entonces, pues no, procedamos ahí en el tema. El primero de los temas es las mezclas recicladas en caliente, ¿sí? Esta es una panorámica que les quiero presentar. Aquí en el proyecto Concesión Santa Marta Paraguachón. En este proyecto hemos aplicado, como ya lo habíamos dicho anteriormente con el ingeniero Luis Fernando, una serie de nuevas tecnologías, las mezclas recicladas, asfalto caucho, probado rejuvenecedores de asfalto, probado mezclas ultradelgadas, y nos ha, digamos, sido como una vitrina a estas nuevas tecnologías y a estos aprovechamientos. Entonces, también es el proyecto en que más mezcla hemos estado colocando de mezclas recicladas y asfalto caucho. Entonces, pues contarles la experiencia de esto. ¿Cuál es la necesidad de reciclar? ¿Por qué reciclar una mezcla asfáltica? Primero, porque el pavimento asfáltico es 100% reciclable. Es la mejor mina que tenemos. O sea, todos sabemos, los que estamos en el tema de pavimentos, en que la más alta calidad de los agregados para de la capa de pavimento, incluso más alta calidad que los agregados para concreto, son los agregados para mezcla asfáltica, ¿sí? Porque es un material que se tiene que estar muy expuesto a la superficie, al intemperismo, a la degradación, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos casi que la mejor mina en nuestras vías, y normalmente lo que estamos haciendo es coger ese material fresándolo y llevándolo a botaderos, o utilizándolo en unas técnicas que también son válidas, pero que no le sacan el mejor provecho, y es, por ejemplo, cuando se utilizan como componente en la base granular o en la subbase. Ya, digamos, si se le da un tratamiento con emulsión o con cemento, ya se le agrega un poco más de valor, y digamos, es la aplicación de mayor valor, que es la mezcla reciclada en caliente. Otra de las premisas de por qué reciclar es que disminuimos los impactos sobre la explotación de fuentes de materiales pétreos, ¿sí? Cada fuente de material pétreo, cada vez son más escasos los recursos, ¿sí? En la parte ambiental, también el tema de conseguir canteras que tengan la calidad suficiente y la disponibilidad en volumen nos llevan a poder hacer aprovechamiento de un producto que, como les dije anteriormente, era la mejor mina, lo que tenemos ahí. Hacer un aprovechamiento técnico del RAP, o sea, darle valor al RAP. El RAP es un material que, aparte de que tiene un buen agregado, tiene un asfalto que, aunque ha sufrido un proceso de envejecimiento, todavía puede aportar, si digamos se mezcla con otros aditivos, con unos rejuvenecedores, puede aportar todavía algo más a la estructura de pavimento, y después de reciclarse puede nuevamente ser reciclado N veces. Disminución de los costos de producción, eso es importante porque hay un ahorro, ¿sí? Hay un ahorro debido a que, como el asfalto, digamos, del RAD aporta un contenido, digamos, si estamos reciclando al 25% y tenemos un óptimo asfalto, por decir algo, del 5%, casi que un 1% de ese asfalto total lo podría estar aportando el RAD. Entonces es una menor cantidad de asfalto, digamos, nuevo de refinería que tendría que comprar. Que sí que tengo que utilizar unos aditivos, unas cosas, pero aún así el costo me compensa
el costo de utilizar esos, de ahorrarme, digamos, ese dinero en la producción de mezcla fáltica, me da todavía, digamos, margen para un aprovechamiento de esto. Y si tenemos en cuenta que, por ejemplo, este año en Ecopetrol subió cerca del 30% el costo del asfalto, nosotros veníamos comprando el asfalto a 1,020 pesos hace un año, ahora está alrededor de 1,350 pesos. Entonces, una de las cosas es el que no recicle. Yo creo que ya está loco en este mundo porque está gastando plata, está gastando recursos si no se mete en el tema de reciclaje. Otro de los aspectos importantes es que se disminuye la disposición de materiales en botaderos. Lamentablemente, esto, y en el caso de las llantas también, a veces esos residuos, esos escombros de pavimento van a terminar en botaderos, y entonces ahí lo que hacemos es más contaminación. Hay disminución de los gases de efecto invernadero cuando utilizamos esta tecnología unida a la tecnología complementaria que es de la tecnología de mezclas tibias. Y hay una disminución de los problemas de cotas en pavimentación. Estos problemas se dan mucho en las ciudades, no tanto en carretera, aunque de pronto por los temas de galio a veces se puede dar. Y es que en las ciudades normalmente, digamos, se hacen estrategias de recapeo, de repavimentación, y cada vez que se hacen esos refuerzos, esos recapeos, se tienen que elevar igualmente los andenes, todo, digamos, la infraestructura urbana que va asociada a la vía. Y también me genera problemas a veces de galios en los puentes. Entonces, algunas veces uno ve cuando se tocan las mulas con los puentes, con la parte del alma del puente, porque, digamos, se ha repavimentado tanto que ya no se cumple el galio y terminamos pegándole. Entonces, con este tema del fresado y de la reposición, podemos ir manteniendo en lo que son vías urbanas estas controles de cotas. Bueno, entonces vamos a hablar en esta charla sobre los conceptos básicos de qué es una mezcla reciclada, las prácticas de producción, los diseños de la mezcla y las tecnologías de producción. Esta foto que ven ahí ustedes es una vía que hace parte de la concesión Ruta al Mar, es el tramo entre Puerto Rey y Montería. Aquí estamos en una mezcla que estamos utilizando un 15% de RAP, puede que no sea mucho, y aparte de eso también tiene un aditivo de mezcla tibia y tiene asfalto, caucho al 10%. Entonces es una mezcla que tiene todo el cóctel ecológico y que tiene muy buen desempeño también. Bueno, vamos a mirarlo. Los conceptos básicos. Entonces, una mezcla reciclada en caliente es una mezcla fáltica que entre sus componentes que tienen el RAB o agregados reciclados de pavimento, agregados vírgenes, que son los agregados normalmente, digamos, de las canteras o de los depósitos aluviales que explotamos y procesamos y que deben cumplir las especificaciones INVIA, la tabla 400, todo eso. Asfalto, un asfalto de refinería y adiciones. ¿Y cuáles adiciones son principalmente las que tenemos que utilizar? Los rejuvenecedores de asfalto, que el rejuvenecedor es el que va a entrar a brindarle esa flexibilidad que perdió el asfalto, digamos, envejecido, el que tiene el RAP. Mejoradores de adherencia, porque debemos tener una mezcla pues, que no sea susceptible al agua, y eventualmente coadyuvantes de compactación. Por ejemplo, si utilizamos aditivos de mezcla tibia, se pueden utilizar también. Se produce en caliente, o sea que calentamos tanto los agregados como el asfalto. El RAC se obtiene en las actividades de fresado, de pavimento, de otras actividades de mantenimiento. Y aquí viene una de las primeras cosas. Nosotros, como la mejor mina que tenemos en nuestra carretera, así debemos tratar como un material, como un material de mina, como un oro, ese oro negro que encontramos ahí. ¿Y cómo lo debemos tratar? No debemos contaminarlo con palos, con plásticos, con bolsas plásticas, con residuos de ladrillo, sino que debemos empezar a hacer una gestión muy bien de esos escombros y que no vayan a afectarme esa calidad de esa materia prima que es el RAP.
Esto es, por ejemplo, cuando previamente quiero hacer un estudio a nivel en una concesión, por ejemplo, si puedo utilizar ese RAP para reciclaje, entonces en este caso, pues vamos con podemos hacer una campaña, digamos, de cortar panelas en la vía, o podemos directamente ir con un equipo de fresado y digamos, de manera aleatoria en el tramo, tomar muestras de fresado de pavimento, que ya sería como algo, digamos, equivalente a lo que iríamos a tener en el proyecto, ¿sí? Y con eso empezar a caracterizar, que es importante saber, bueno, cuál es el espesor, cuál es la calidad, digamos, de esos agregados, de ese asfalto envejecido, y cuál es su variabilidad. En las buenas prácticas que tenemos en la producción, primero que el RAP debe ser acopiado y debe ser procesado. El RAD, uno de los errores que se tienen cuando se implementa esta tecnología es que se cree que el RAD, así como lo ofrece, así lo puedo utilizar de una vez también en mi mezcla. No, previamente tengo que hacer un proceso. Ahí en la foto ven ese equipo, se llama un Procizer. Básicamente, ¿qué es ese equipo Procizer? Es un impactor horizontal, un HSI, que se encarga de, cuando vienen los escombros o el RAP, triturar de nuevo ese material por impacto, hacer que el material se desprenda, digamos, las fracciones, y pasa a un cribado. A un cribado, en este caso es una zaranda de alta frecuencia, ¿sí? Pero puede hacerse un cribado con una zaranda convencional. No es común o no se recomienda utilizar trituradoras de cono para el procesamiento del material del RAP, porque las trituradoras de cono pueden sufrir, digamos, los rodamientos, digamos, que tienen el equipo, los bujes, que puede llegar a pelmazar, digamos, el asfalto, porque en la trituradora, en la cámara de trituración, es una cámara que va aumentando su temperatura, pues por el mismo proceso de trituración. Entonces esto me puede calentar el asfalto, y el asfalto empieza, digamos, a adherir los bujes, a adherir todos los rodamientos y a hacerme un daño grande en el equipo de trituración. Por eso, digamos, el equipo recomendado para trituración es un equipo de mandíbula, un HSI. De mandíbula, no, perdón, un impactor HSI de martillos. ¿Qué es lo que garantiza el proceso de trituración? Primero, disgrega el RAP, tritura los sobretamaños y proporciona nuevas caras fracturadas. Algunas veces nosotros, por ejemplo, tenemos pavimentos que pueden tener 20, 30 años y no son los pavimentos de la misma normativa que teníamos actualmente. Entonces podrían ser agregados más redondeados. Entonces esto lo que hace es nuevamente, al triturar nuevamente, genera una cara fracturada y ya me garantiza un material, digamos, más competente en esa resistencia. Y por lo tanto me da una mayor resistencia a los materiales, también a los esfuerzos de corte. Hay que tener un control granulométrico de las fracciones para una menor variabilidad en la mezcla. Normalmente, digamos, lo que nosotros trabajamos dos fracciones, una fracción que es una grava asfalto, que es de tamaño, puede ser de 3/4 hasta 3/8 o hasta 1/4 de pulgada, y una arena asfalto, que es una fracción de 1/4 de pulgada para abajo. Cada fracción de asfalto, digamos, la fracción más gruesa tiene menores contenidos de asfalto, la fracción más fina tiene mayores contenidos de asfalto. Entre más fracciones tenga, mejor va a ser mi control granulométrico. Normalmente estas plantas vienen con 2 tolvas, pero pues yo he visto plantas en otros países que vienen incluso hasta 6 o 7 tolvas, casi como si fuera el control tamiz por tamiz que uno hace de la mezcla asfáltica. ¿Sí? Eso ya son, digamos, en zonas donde tienen más recursos y a veces son como un poquito más rígidos en sus controles. Pero por lo menos tener 2 tolvas con materiales con 2 fracciones de tamaño nos ayuda mucho a ese control del contenido de la granulometría. El segundo punto importante es proteger el RAP de la intemperie, tanto el RAP que nos llega de la vía como el RAP que una vez hemos procesado en la máquina de trituración. ¿Por qué es importante esto? Por esta frasecita que les dejé ahí. Cada 1% de aumento en humedad de los agregados, y esto cabe igual para agregados para mezcla asfáltica, agregados vírgenes, cada 1% de aumento en esa humedad
me representa un aumento del 3 al 5% en consumo de combustible, ¿sí? O sea, tengo que utilizar más combustible para secar ese agregado. Si yo lo mantengo bajo ramada o lo cubro con plásticos, ¿qué voy haciendo? Voy conservando esa humedad que tenía, digamos, y que la vaya perdiendo ligeramente. Una de las recomendaciones de esas ramadas es hacerlas con una pendiente hacia el interior, como ven acá. ¿Para qué es esa pendiente? Para que la humedad, digamos, que tenga el material escurra y entonces el material se nos empiece a secar más. ¿Qué porcentaje de RAP se recomienda trabajar? Pues hay en la normativa en vías hay unas recomendaciones, digamos, de porcentajes. Normalmente en la literatura que se habla que menos del 15% del RAP en la mezcla fáltica no hay un cambio significativo, digamos, en las propiedades de la mezcla, y el RAP trabaja como un agregado más, que lo llaman un black rock, roca negra. Entonces, trabaja como un agregado más y aporta, digamos, muy poco en el tema de asfalto. Lo que sí aporta es algo más en resistencia, endurece un poco más la mezcla. Consumos superiores al 15% ya requieren un estudio de calidad del asfalto que contiene el RAP y se debe diseñar un nuevo asfalto. Es un asfalto que es más blando, que aporta la flexibilidad que perdió el asfalto envejecido. Ya entre un 15 y un 30% de RAP, eso es el consumo típico que se utilizan para mezclas de rodadura, entre un 25 y un 40 para las mezclas intermedias y entre un 35 y un 50% para bases asfálticas. También se pueden utilizar mezclas con RAP, por ejemplo, con mezclas de asfalto caucho, como lo que vimos en la primera foto, en mezclas tipo GAT Gray podría utilizarse RAP y digamos ahí hacemos un mayor beneficio ambiental. ¿Cuáles son las condicionantes del porcentaje de RAP? Primero, la calidad del agregado que tiene ese RAP y la segunda, la tecnología que yo tenga para producir la mezcla reciclada. Esto necesita una planta especial, esto no se puede con cualquier tipo de planta. O sea, si yo cojo una planta de mezcla fáltica normal y voy a producir RAP con ella y le meto el RAP por el secador, el tambor secador de la mezcla y lo expongo a la llama, lo que voy a hacer es un daño en la planta porque voy y puedo hacer un riesgo de un accidente, un incidente en que se quemen, en que parte de ese asfalto que se calienta por el RAP viaje por la corriente de gases, termine en los filtros de mangas de la planta de asfalto, y como esos filtros de mangas están calientes y el asfalto tiene más o menos una temperatura de ignición de 250 a 300 grados, puede hacer un incendio y puedo, digamos, ahí pues dañar la planta, en el mejor de los casos daño los filtros. ¿Y qué tengo que hacer? Cambiar filtros de mangas que son muy costosos o ponerme a lavar filtros de mangas. En el peor de los casos, un incendio. Y en el más peor de los casos, pues un incendio más grande que llegue a los tanques de asfalto. Y una vez que se haya quemado un asfalto, es muy difícil apagarlo. Entonces, esto requiere una tecnología especial. Entonces, sí, lo que se hace es meter el RAP directamente al mezclador, entre un 10 y un 20% de RAP podemos utilizar, lo llamamos como una roca negra. ¿Cuál es el riesgo que tenemos? Esto se recomienda hacer en plantas de bachada. ¿Por qué en plantas de bachada? Porque en plantas de bachada el RAP va directamente al mezclador y no entra el tambor de secado, ¿sí? O por anillos de reciclaje se puede meter o por mezclador externo se puede meter. RAP por anillo de reciclaje es una técnica que puedo utilizar. Esta es la técnica, digamos, que más comúnmente está en las plantas. Es una técnica que puede utilizar entre un 25 y un 35% de RAP. El RAP puede estar expuesto a sobrecalentamiento. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se pone o se ubica el anillo de reciclaje en el último cuarto o en el último tercio del tambor secador, de tal manera que los vapores que lleguen ahí sean vapores calientes, pero a menor temperatura. El RAP en el mezclador externo puede ir también hasta un 35%,
Ahí lo que tengo que hacer es aumentar mucho la eficiencia del mezclador o disminuir la tasa de producción. Entonces, normalmente si yo tengo una planta, digamos, de que produce 150 toneladas por hora y quiero empezar a producir con RAD con esa planta, entonces tengo que empezar a trabajar a 100 toneladas por hora. ¿Por qué? Porque ahora va a llegar RAD frío, entonces tengo que darle mayor tiempo de permanencia al RAD en el tambor de mezclado para que caliente, los agregados calienten al RAD y se mezcle después con el asfalto. Entonces tengo que bajar la capacidad de producción. Y si no quiero bajar la capacidad de producción, lo que tengo que hacer es aumentar la capacidad de mezclado. Entonces, en ese caso, se tienen que cambiar los mezcladores, ¿sí? Otra opción es RAD por medio de reciclaje y mezclado en doble tambor. Esta es la tecnología Aztec de doble barril. Puedo trabajar hasta un 50% de RAD. El RAD se calienta por transferencia de calor con los agregados. Hay otra tecnología que utilizan mucho en Europa, que es el RAD por tambor paralelo. Esto se trabaja más en plantas de bachada. Es un RAD exclusivo para el calentamiento del RAD y entonces ya se calienta a menor temperatura el RAD, más o menos entre 80 y máximo 100 grados. Y una tecnología que digamos es en investigación, que se ha trabajado en Holanda porque en Holanda no hay materiales pétreos, o sea, ellos tienen que importar materiales, entonces aprovechan eso. Entonces es la tecnología por medio de microondas. Entonces estas son como las tecnologías, digamos, más, las comúnmente, digamos, que se tienen en el medio. Una es, por ejemplo, la de secado contraflujo con mezclador externo. Entonces, ¿qué pasa en esta tecnología? Entra, estoy hablándoles del cuadro superior izquierdo. Entonces, ahí en esa tecnología entra el agregado al mezclador, es un mezclador en flujo, en contraflujo, ¿sí? Entonces, se calientan los agregados y el RAD entra por la parte inferior al mezclador externo o PUC 1000, ¿sí? Ahí es donde les decía que tiene que bajarse la capacidad de producción o tiene que aumentarse la capacidad de ese mezclador si lo vamos a trabajar. El RAD calienta, el RAD es calentado, el RAD entra a temperatura ambiente y es calentado por los agregados tienen que ser calentados a una temperatura superior a la de las mezclas convencionales, y posteriormente que esos dos materiales se mezclaron, entra el asfalto y los cubre. La otra tecnología de la parte inferior izquierda es la tecnología Aztec doble barril. Entonces, en esa tecnología, ¿qué hace? Entra el agregado a un tambor secador y hay otro tambor concéntrico al tambor secador donde hay una serie de paletas y de cadenas en donde entran los agregados calientes, entra el RAD frío, se calientan, digamos, igual por transferencia de calor el RAD con el agregado caliente, después posteriormente en un mezclado secuencial entra el asfalto, por último entra el filler de aporte y obtenemos la mezcla en caliente. El cuadro superior derecho lo que muestra es con la tecnología por anillo de reciclaje. Entonces, ahí, ¿qué pasa? Entra el agregado, ¿sí? Está la llama, aquí está, esta es una tecnología de flujo paralelo, ¿sí? Entra el agregado se calienta, y en el último tercio, bueno, ahí está como en la mitad del tambor, pero lo recomendable es en el último tercio del tambor, está el collarín por donde entra el RAD. Entonces el RAD ya está en contacto con los agregados calientes y con el vapor con los vapores calientes, ¿sí? Entonces, por ahí, digamos, esta tecnología corre el riesgo, es que parte, digamos, del asfalto migre hacia el filtro de mangas, ¿sí? En esta tecnología lo que se me incrementa, digamos, son los costos de mantenimiento porque tengo que hacer más rápidos reemplazos de mangas en la producción, ¿sí? Se acorta, digamos, en este sentido la vida de la producción. Esa tecnología nosotros en Construcciones del Cóndor tenemos estas tres tecnologías, una planta Aztec Voyager, que es
con collarín en la planta de Pacífico 3, una doble barril que es en la planta de Montería, y una planta que acondicionamos con una empresa de Colombia, con ABL, acondicionamos en la planta en Guajira, una planta que teníamos de tambor secador en contraflujo, una planta 6, con tecnología nacional hicimos un anillo de reciclaje, un sistema de tolvas que entran en el RAP, y ya llevamos desde agosto del año pasado trabajando con Concesión Santa Marta para Guachones con esta tecnología. Entonces es posible hacer, digamos, acondicionar nuestras plantas de asfalto, pero tenemos que hacerlo de manera responsable y con gente que conozca, digamos, este tipo de tecnologías de proceso. Otra de las prácticas importantes y la principal en mi punto de vista es caracterizar el RAP. ¿Qué es lo que se hace en la caracterización del RAP? Primero se recupera el asfalto. Entonces, cuando uno procesa el RAP ahí en el Procisizer, que tiene las dos fracciones, se hace primero un muestreo, ¿sí? Un muestreo, digamos, alrededor de la pila de material procesado, tomando varias muestras y al final haciendo una muestra conjunta que tenga la variabilidad de esa pila de material procesado. A ese material, ¿qué le hago? Le hago una extracción de asfalto en centrífuga y recupero los agregados, pero esa extracción de asfalto no la hacemos como comúnmente lo hacen y que está mal hecho en las plantas, es que utilizan gasolina para hacer la extracción. No, en este caso, como debemos recuperar y caracterizar el asfalto, hacemos uso de dos productos que pueden ser una mezcla de tolueno y etanol. Eso es una mezcla azeotrópica de tolueno y etanol, donde va el 75% de tolueno y un 25% de etanol, o utilizo cloruro de metileno. Entonces, llego y hago la extracción, digamos, de asfalto y en lugar o sea, voy recuperando esa solución de asfalto con cloruro de metileno, la voy recuperando en garrafas. Después, ¿qué hago con esa solución? En la parte inferior aquí izquierda tenemos un equipo, un rotovaporador. Entonces, el rotovaporador, ¿qué es? Es un equipo que hace una destilación controlada. A él se le inyecta una atmósfera inerte de CO2 o nitrógeno. ¿Para qué es esa atmósfera inerte? Para desplazar el oxígeno y que el oxígeno no me siga oxidando el asfalto que voy recuperando. Entonces, mediante un calentamiento de esa solución de tolueno, de cloruro de metileno con asfalto, gradualmente voy calentando eso, entonces se me va volatizando las fracciones y por medio de una recirculación de agua en el rotovaporador voy precipitando esa fracción. Por una parte me queda el asfalto y por otra parte me queda el cloruro de metileno para nuevamente ser utilizado posteriormente. Ese asfalto que recuperé, tengo que recuperarlo hasta que se vaya la última gota, digamos, de cloruro de metileno, o sea, pase cierto tiempo en que ya no gotea más el cloruro. Ese asfalto que recupero lo caracterizo. ¿Y qué caracterización hago? Puedo hacer unos ensayos básicos, que son los ensayos que hago en control de obra, que son los ensayos de penetración, punto de ablandamiento, viscosidad 60, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que tener? Un penetrómetro, un equipo de punto de ablandamiento y un viscosímetro, ¿sí? O puedo hacer unas caracterizaciones un poco más complejas. Por ejemplo, puedo utilizar el módulo reológico, el de la tecnología CHAR o SuperPay, y empezar a evaluar las temperaturas críticas del asfalto, temperaturas de trabajo intermedias o temperaturas de trabajo altas o temperaturas de trabajo bajas. Otro de los ensayos que podemos hacer, y es opcional, pues, es hacer un análisis SARA. Un análisis SARA lo que me permite saber las fracciones del asfalto y cómo están esas fracciones, ¿sí? Los saturados, los aromáticos, los resinas y los asfaltenos. Con base en, digamos, en cómo está envejecido ese asfalto y buscando un asfalto ideal, yo puedo buscar un rejuvenecedor, digamos, que me aporte las fracciones que más perdió ese asfalto, entonces que me aporte los aromáticos y los aceites, ¿sí? Entonces, para eso me sirve el análisis SARA. Y hago la caracterización de agregados, entonces
miro cómo está el desgaste, el microéval, el equivalente de arena, o sea, los ensayos de la tabla 400, eso para saber si puedo, qué tanto puedo utilizar. Por ejemplo, si estoy en una mezcla y tengo muy alto valor de desgaste, eso ya me va a limitar el porcentaje de RAP a utilizar, o tengo que utilizar unos agregados vírgenes muy buenos, de muy buena calidad, que me compensen la deficiencia que pude haber tenido el RAP. Pero por lo general el RAP tiene muy buenas calidades, por lo que les decía que es la mejor mina que encontramos, o los agregados que hemos dispuesto de mejor calidad. Para diseñar el asfalto nuevo, que ya es el asfalto que va a aportar las características que necesita el asfalto envejecido para funcionar bien, hay varias metodologías. Está la más sencilla de todas y es la que quedó en la norma INVIAS 46220. La INVIAS 462, la 2013, no decía cómo hacer la caracterización, digamos, cómo de seleccionar el contenido de un aditivo rejuvenecedor. Por lo menos la 2020 ya incorporó la tecnología, aunque es la más sencilla, con los ensayos de penetración y punto de ablandamiento. Ahorita vemos un ejercicio. Hay otra metodología que es la a partir de la curva de viscosidad, eso lo encuentran en la norma STMD 4887. La tecnología que se utiliza en Estados Unidos por muchas de las agencias de los DOTs, de los departamentos, es que se utiliza la tecnología, con base en la tecnología SuperPay, a través de temperaturas críticas. Entonces se diseña la mezcla y el asfalto nuevo por desempeño, y esa es particularmente la tecnología que Construcciones El Cóndor está utilizando para las mezclas recicladas. Y un nuevo parámetro que está empezando a ser tenido en cuenta para evaluar es el parámetro Glover Rope. Es un parámetro que se calcula a partir de los módulos reológicos del asfalto a temperatura intermedia, y ese parámetro lo que me permite es un indicador de si la mezcla va a ser muy frágil y potencialmente va a ser fatigable, ¿sí? Puede que sea muy buena, digamos, en resistencia al embotellamiento, pero puede que sea muy frágil y entonces no me vaya a soportar adecuadamente. Entonces ese parámetro Glover Rope está empezando a ser utilizado mucho para definir, digamos, y evaluar, aparte, digamos, de las temperaturas críticas, validar que la mezcla que desarrollamos no sea una mezcla muy rígida que vaya a generarme problemas de fatiga en el pavimento. Entonces, la primera de las tecnologías o las metodologías es la de penetración y punto de ablandamiento. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, normalmente, pues nosotros, ¿qué hacemos? Tenemos del asfalto envejecido unas propiedades de ese asfalto cuando lo recuperamos. Ahorita con el ejemplo les presentamos. Normalmente el asfalto envejecido, ¿qué características tiene? Tiene una penetración muy baja, por el orden entre 10 y 30 décimas de milímetro, puntos de ablandamiento altos por el orden entre 55 hasta 85, 90 grados, ¿sí? Entonces, es un asfalto muy duro que lo tengo que, digamos, ablandar, y lo que pues uno consideraría es por lo menos que ese asfalto sea similar a lo que uno encuentra en un asfalto convencional. Entonces, partimos de un asfalto convencional para diseñar el asfalto con rejuvenecedor, y por ejemplo, ¿qué hacemos? Escogemos un rejuvenecedor para trabajar. Hay muchas marcas, hay muchas empresas que manejan rejuvenecedores. Está el EvoFlex de Engevity, está el ARC100 de Surface, está el ARJ, creo que se llama el de Danos ARJ de CAO. Entonces hay muchas empresas que tienen, está el NewPap, el Repap, que es el producto de Roadside. Hay muchas empresas, digamos, expertas en este tema de mezclas recicladas, que cada una tiene su rejuvenecedor. Entonces uno escoge el rejuvenecedor para trabajar y, digamos, entonces, por ejemplo, en este caso, ¿qué se hace? Se prueban 3 porcentajes de rejuvenecedor, el 1, el 2 y el 3%, y va mirando uno qué va pasando con las propiedades del asfalto con ese rejuvenecedor, que va ablandando el asfalto. Entonces, por ejemplo, pasamos de penetración 64
a 72 con el 1%, a 86 con el 2%, a 104 con el 3%. Y los puntos de ablandamiento nos bajaron. De 49.2 pasamos a 47.5, a 41, a 35.2. Hay unas ecuaciones que utilizamos de mezclado de bitúmenes, donde me dicen cuál es la penetración que usted va a obtener, digamos, de la mezcla, cuál es el porcentaje de RAP que va a utilizar, cuál es la penetración que tenía ese RAP y cuál es la penetración del asfalto nuevo, ¿sí? Y así también con el punto de ablandamiento. Aquí les voy a mostrar un archivo. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la penetración, ahí están viendo la pantalla. Tenemos un asfalto con una penetración de 17 décimas, de ese que recuperamos del RAP, y un punto de ablandamiento de ese asfalto del 74%. Digo, bueno, esta mezcla la voy a utilizar en una rodadura, voy a utilizar un 25% de RAP. Yo selecciono qué porcentaje. Entonces, de acuerdo a eso, determino qué porcentaje de dosis de rejuvenecedor voy a utilizar. Estos eran los datos que les mostré ahorita. Entonces, ¿qué porcentaje de rejuvenecedor se puede utilizar? ¿Sí? Para que me dé unas características combinado ese asfalto similares a lo que yo iría a tener con un asfalto de refinería. En este caso lo que hice fue que fueran similares a un asfalto 60-70. Entonces me da que con un 2.3% rejuvenecedor cumplo esta característica. Si yo de pronto hubiera utilizado un 3% de rejuvenecedor, hubiera tenido en teoría una penetración de 65, un punto de ablandamiento de la combinación de 45 y un índice de penetración teórico de menos 1,9, ¿sí? Esto hay que validarlo, esto es, como les digo, es una teoría y esto hay que validarlo después. Si utilizamos esta metodología hay que validarlo después con mezcla, después que hago mezcla reciclada, recupero el asfalto y miro efectivamente de qué calidad me quedó el asfalto de la combinación de un asfalto rejuvenecido y un asfalto envejecido. Entonces esta es la tecnología, digamos, que viene en Envías, es la más sencillita, pero por lo menos ya tenemos una tecnología para guiarnos. La otra, y que se utilizaba mucho y que viene en la recomendación por el Instituto del Asfalto, en el libro del Instituto del Asfalto, es la de la carta de viscosidad. Entonces, en la carta de viscosidad, ¿qué es lo que se tiene? Se tiene la viscosidad del asfalto envejecido, por ejemplo, un RAD que tuvimos con una viscosidad de 90.000 poises a 60 grados. Nosotros determinamos una viscosidad objetivo. ¿Cuál va a ser esa viscosidad objetivo? Esa viscosidad objetivo es la viscosidad a la que queremos que esté el asfalto después de que produzca la mezcla. Entonces, normalmente un asfalto 60 tiene una viscosidad, 60-70 tiene una viscosidad entre 1.500 y 2.500 poises a 60 grados en estado original. Cuando lo envejezco RTFO, o sea que es similar al envejecimiento que se produce a corto plazo, ese asfalto me pasa unas viscosidades más o menos entre 4.000 y 5.000 poises. Entonces, ¿qué puedo escoger yo? Escojo esa viscosidad de 4.000 poises como objetivo, determino cuánto porcentaje de RAP voy a utilizar, en este caso voy a utilizar aquí es de material virgen, entonces voy a utilizar un 25% de RAP, un 75% de material virgen, subo y hago el corte. Donde haga el corte, con esa línea, trazo una línea que va desde la viscosidad de los 90.000 poises, que pase por ese punto y me corte aquí cuál es la viscosidad del asfalto nuevo. Entonces, ¿qué es lo que hago en ese caso? Buscar diferentes contenidos de aditivo rejuvenecedor que me den la viscosidad objetivo. Y con esa viscosidad objetivo ya esperaría que la viscosidad, después de que tenga la mezcla del envejecido con el asfalto nuevo, me dé el asfalto más o menos en 4.000 poises de viscosidad. ¿Qué críticas tiene esta metodología? Que solo tengo un punto de control, la viscosidad 60 grados. Entonces yo no sé a temperatura de servicio cómo se comporta. Puede que ese asfalto sea ya muy blando a temperatura de servicio, o sea, a temperaturas entre 25 y 40 grados y me genere problemas de deformación, ¿sí? Entonces esa es una de las críticas que se hacen. Hacen eso, salió del NSHRP la tecnología de evaluación por desempeño y es la que utilizamos en Cóndor.
Entonces, ¿qué es lo que escogemos? Nosotros escogemos el grado de desempeño al cual queremos que trabaje nuestro asfalto. Entonces, el grado de desempeño, por ejemplo, si uno trabajara en Medellín, el asfalto normalmente es un grado de desempeño 64 menos 22. Pero si me voy a trabajar a La Guajira, ya es un clima más cálido, ya tendría que utilizar por lo menos un grado de desempeño 70 menos 22. Entonces, parto de ese grado de desempeño que quiero llegar. Determino qué porcentaje de RAP voy a utilizar. ¿Sí? Hago la extracción, recupero el RAP, hago un ensayo de DCR a temperatura alta y a temperatura intermedia y determino cuál es el módulo reológico para que me dé 1 kilopascal. Así determino una temperatura crítica de ese asfalto. Envejezco el asfalto de nuevo RTFO y hago unas temperaturas críticas a 2.2 kilopascales de módulo reológico y a 5.000 kilopascales de módulo reológico a temperatura intermedia. Resuelvo temperaturas críticas y determino las temperaturas críticas del asfalto virgen. Entonces, ahí lo que hago es diversos contenidos de rejuvenecedor para que me den la misma, que me lleguen a la respuesta del asfalto virgen. Entonces, les voy a mostrar un ejemplo con una mezcla reciclada que hicimos. Este es el proyecto Guajira, en que implementamos esta metodología. Entonces, en esta metodología, ¿qué hacíamos? Entonces, determinábamos cuál era la característica del asfalto. Íbamos a diseñar en este caso un asfalto 70 menos 22, porque era un asfalto, a nosotros nos interesa más la temperatura alta, la baja, digamos en Colombia como no hay tema de climas, entonces esa no es tan importante, sí es importante la temperatura intermedia, pero la baja no. Entonces queremos un asfalto PG70. Entonces, miramos con ese procedimiento que les decía cuánto era, y a partir de las características del asfalto envejecido, el asfalto envejecido nos había dado a nosotros una viscosidad 60 de 92.400 poises, nos había dado un grado de desempeño de ese asfalto, ya lo veo, 94 menos 22, ¿sí? O sea, un asfalto muy duro. Y con ese asfalto determinamos que deberíamos haber diseñado un asfalto nuevo que tuviera una viscosidad, un módulo reológico con el asfalto original de 65 grados y una temperatura crítica en el asfalto envejecido de RTFO de 65,4 grados. Utilizamos un aditivo, para nosotros un aditivo rejuvenecedor que además es aditivo de adherencia y mezcla tibia, Levoflex 8182, y determinamos que nos cumplía esas temperaturas críticas en el rango entre 1.8 y 2.6 de asfalto. Entonces nos fuimos trabajando con el 2.2% de asfalto. Si miramos la primera metodología, que era la de punto de ablandamiento, nos dio algo similar, el 2.3%. ¿Sí? Esto, la tecnología de grado de desempeño me da más garantía porque estoy diseñando por lo que se daña un pavimento, por fatiga y agüellamiento. El pavimento no falla por punto de ablandamiento ni por penetración. Entonces, aquí sí me da una respuesta a los deterioros del pavimento, que son fatiga y agüellamiento. Entonces, así la otra metodología sea más sencilla, esta te da más tranquilidad. Entonces, con la dosis de los aditivos determinamos cuáles eran las temperaturas de mezcla y compactación. Por ejemplo, mezcla 141, 147 y compactación en laboratorio 131 y 136. ¿Sí? Entonces, esta es la temperatura que al asfalto tendría que calentarse. Normalmente un asfalto 60-70 se calienta entre 148 y 152. Esto, como es un asfalto que tiene un rejuvenecedor, disminuye la temperatura de calentamiento, 141, 147, es un asfalto más blando. Seleccionamos el porcentaje del rejuvenecedor, como les comenté, seleccionando cualquiera de las tecnologías, de las metodologías. En mis recomendaciones, si quieren ustedes una mezcla que estén más tranquilos con el tema del desempeño, seleccionanla por grado de desempeño.
Los aditivos rejuvenecedores deben cumplir una norma, que es la 812 del INVIAS. ¿Qué me dice esa norma? Esa norma me dice que debo evitar una pérdida de masa mayor al 3%. O sea que cuando le meto el rejuvenecedor al asfalto y después caliento ese asfalto a temperaturas de producción, que ese asfalto no pierda más del 3% en masa. ¿Qué quiere decir si pierde más del 3%? Que ese rejuvenecedor que se le echó cuando calentó, el asfalto lo perdió, entonces no está haciendo nada. Entonces, es importante, hay rejuvenecedores que pierden el 1, el 2%. A mí me gustan los rejuvenecedores que pierden muy poquito, menos del 1%. Entonces, aquí trabajo con un Entonces, ¿esto qué me garantiza? Que no va a haber un cambio muy significativo entre la condición original y la condición después de calentamiento de RTFO o cuando caliente el asfalto para producción en planta, cuando este esté en película delgada. ¿Qué otra cosa me pide la norma INVIAS? Me pide que no haya un índice de durabilidad, que es la relación de viscosidad. Yo puedo hacer una relación de viscosidades, una relación de viscosidad 60 del asfalto original con rejuvenecedor y después lo envejezco de RTFO y hago la viscosidad 60 de ese asfalto. Entonces hago esa relación y miro que sea menor de 3. En este caso yo la hice la relación con temperaturas críticas, con módulos reológicos. ¿Y qué encontré? Valores de 237, 286, 256. Entonces, ¿qué estoy garantizando? Que el asfalto no se envejezca, no pierda mucho sus propiedades cuando lo caliento. Ya en el diseño de mezcla, ya lo que van a hacer en laboratorio, hay unos cambios ligeros. Uno hace el diseño por marcha igualmente, pero hay unos cambios ligeros. Primero es que el RAP se calienta a una temperatura de 110 grados durante 2 horas. Diseño en laboratorio. En planta uno no tiene que calentar el RAP. Diseño caliento durante 2 horas. Debo determinar antes las gravedades específicas del RAP, ¿sí? ¿Y cómo lo determino? Hago un ensayo de peso específico RICE y determino, ya sabía cuánto era el contenido de asfalto de ese RAP y con base, digamos, en la fórmula que hay de calcular el peso específico efectivo, me devuelvo con esa fórmula y calculo el peso específico de la mezcla y ya lo contabilizo en mis pesos específicos en la mezcla. El polvo de la mezcla debe ser ajustado. ¿Por qué? Porque como el RAP entra directamente al mezclador, yo no puedo tener un control granulométrico del polvo del RAP. Entonces, ¿qué tengo que controlar? Que el polvo de los agregados vírgenes no se me vaya en exceso, o si al caso va en exceso, tengo que ser capaz de sacárselo. ¿Y cómo se lo saco? Con un sistema de filtro de mangas que recupere y un sistema de rechazo por tornillos sin fin, donde me rechace por una parte el exceso de pasa 200 que tengo y me inyecte el pasa 200 que necesito. La mezcla la curamos, eso como lo hacemos en laboratorio. En laboratorio lo que hacemos es tamizar los agregados, el pasa 200, y le quitamos ese pasa 200 para que al final nos cumpla el de la mezcla. ¿Sí? Si yo trabajo con pasa 200 muy altos, se me van a ir contenidos de asfalto demasiado altos y aparte de eso me pueden quedar mezclas muy rígidas y fatigables. La mezcla se cura entre 2 y 4 horas. ¿Y por qué se cura la mezcla? Porque necesito darle una permanencia como que empiecen a interactuar el asfalto envejecido y el asfalto nuevo, el asfalto con rejuvenecedor. Ellos no se mezclan el 100%. Algunas de las lecturas o autores dicen que esa mezcla puede ser de alrededor del 70 al 80%. O sea, que el uno compensa al otro y como que se tratan de mezclar. Esto, después, ¿qué tengo que hacer? Tengo que verificar el desempeño de la mezcla. Esta es una comparación. Yo tengo una frase y se la digo a todos y se la sostengo a todos, que una mezcla reciclada, bien hecha, bien producida, bien diseñada, con la máquina que es, con el rejuvenecedor que es, ¿sí? Puede ser igual o mejor que una mezcla convencional y aquí se los muestro con unos ejemplos. Aquí estamos comparando dos mezclas, unas mezclas convencionales y recicladas. La mezcla MSC25 convencional en el proyecto Guajira y su contratipo, la mezcla es MSC25 reciclada. Y aquí hice unas evaluaciones
de desempeño unos parámetros para que miremos. Entonces, por ejemplo, la mezcla convencional, el módulo a 20 grados y 10 Hz era de 6.714 megapascales. A los que diseñan pavimentos, muy contentos porque entonces ya empiezan a disminuir sus espesores y todo eso. Pero si la hago con la reciclada, 4.323 megapascales, más bajito. Entonces uno empieza a decir, venga, ¿por qué va a dar más bajito si esto es un asfalto envejecido? Porque le apliqué un rejuvenecedor y el rejuvenecedor me ablandó un poco ese asfalto envejecido. El módulo dinámico a 40 grados y 10 Hz sigue dando más alto con la convencional, más bajito con la reciclada. La tasa de deformación a 60 grados, entonces este valor debe ser menor de 15 micras por minuto para pavimentos de temperatura mayor a 25 grados, de temperatura ambiente mayor a 25 grados. Ahí que tenemos 9.8 y 11, ambos están cumpliendo ligeramente más alto, entonces uno hasta ahí iría, hombre, una mezcla reciclada pues es menor que su desempeño que una convencional. Pero aquí está la gran diferencia y es la deformación por fatiga. Si uno mira la deformación por fatiga, con una mezcla convencional, al millón de repeticiones tendría 129 microstrain, mientras que en la reciclada estoy teniendo 147, o sea que me está durando más el pavimento. Entonces, lo que me compensa, digamos, la pérdida que puedo tener de módulo, me la compensa el mejor comportamiento a fatiga. Y entonces nosotros como diseñadores de pavimento, eso no es solo para, el ensayo de fatiga no es solo para hacérsela y mostrarle la interventoría, es también para utilizarlo. Algunos consultores dicen que eso no se deben utilizar, otros dicen, y yo estoy de acuerdo con esos otros y soy de esa línea, en que sí se deben usar con los factores de calage apropiados para los tipos de mezcla y con todas las características. Hay otra mezcla que voy a comparar, es una MGC25 que hicimos en la concesión Pacífico, en Pacífico 3, perdón, ahí no es Pacífico 2, sino Pacífico 3, un óptimo de asfalto de 4,8, 25% de RAD, 2,4 de rejuvenecedor. El módulo dinámico, lo mismo, más alto los módulos de la convencional que la reciclada, lo mismo, más alto la deformación en la reciclada que en la convencional, pero la deformación al millón de repeticiones, aquí me da algo incluso más crítico. En la mezcla MGC25, por ser una mezcla más gruesa, tenía menor contenido de asfalto, la deformación al millón de repeticiones fue 96 microstrain. Entre más bajito sea ese valor, peor. Mientras que lo mantuve con la mezcla reciclada, 148 microstrain. ¿Qué quiere decir? Es una mezcla que me va a dar mejor desempeño en fatiga. Ya durante la producción, ¿qué es lo que hacemos? Se debe hacer en cada producción chequear el contenido de asfalto y humedad de cada fracción de RAP, ¿sí? Esto para que digamos el software o el equipo o con el control que hago, hagamos un control de qué cantidad de asfalto está aportando el RAP y qué cantidad de agregados descontándole la humedad está aportando el RAP, para saber entonces cuánto debemos aportarle de vírgenes. Se debe chequear al menos una vez al mes las propiedades del asfalto recuperado. Invías en la 46220 dice que semanalmente debo chequear punto de ablandamiento y penetración. Yo estoy de acuerdo con ese control mientras se inician y mientras uno le coge, digamos, el ritmo y el conocimiento a esto. Ya pueden después espaciarse un poco más esos controles. Ese control de punto de ablandamiento, ¿pero qué obliga a esto? A que tengamos en la planta tengamos equipos de recuperación de asfalto o que nos apoyemos mucho con los transformadores de asfalto, sean HQ, MPI, digamos ellos, a que nos hagan ese servicio de recuperación de asfalto. Los agregados se calientan a mayor temperatura para calentar el RAP. Entonces, esta es una ecuación que está en un documento de la NSHRP, en donde según las temperaturas me dicen cuál es la temperatura recomendada para calentamiento del RAP. Entonces, de los agregados, perdón. Entonces yo parto, esta T es la temperatura de calentamiento de los agregados. Por ejemplo, yo parto de 145 grados, que era la temperatura de calentamiento de mi asfalto, ya con el rejuvenecedor. Voy a aquí en este ejemplo utilizar un 20% de RAD, una humedad del RAD del 3%,
Con esto, al despejar en esta fórmula, me da que los agregados deberían ser calentados a 173 grados. Normalmente, con una mezcla convencional, uno calentaba entre 10 y 15 grados por encima de la temperatura del asfalto, los agregados. Entonces, eso serían como 155 a 160 grados. Aquí vemos que hay que calentar un poquito más. Esto en realidad, y lo que nosotros hemos validado, digamos, en las 3 plantas en que hemos producido, que si bien se tiene que calentar un poquito más el RAP, el agregado virgen, no hay que llegar a esos valores tan altos de 173. Normalmente se está calentando a 168, 165. ¿Y por qué? Por una cosa, el RAP tiene una ligera humedad. Esa ligera humedad, cuando entra en contacto con los agregados calientes, genera un vapor de agua. Ese vapor de agua me genera una pequeña espumación del asfalto, y esa pequeña espumación del asfalto me mejora el cubrimiento de los agregados. Entonces, por eso no tengo que llevar a lo que dice la teoría de llevar a 173. Puedo llevarlo a menos. Al final, ¿quién es el que le va a decir a usted esa temperatura? Las pruebas que le haga al asfalto recuperado viendo que no lo envejeció, y las pruebas de cubrimiento. Si se tiene en cuenta la mezcla, aditivos de mezcla tibia, si se trabaja con ellos, puedo disminuir también las temperaturas de mezclado para tener cubrimientos mayores al 95%. Aquí había una recomendación que me hacía falta y que sí vale la pena hacerlo cuando empezamos con estas pruebas de mezclas recicladas, y es hacer periódicamente pruebas de rueda cargada de Hamburgo. La rueda cargada de Hamburgo no es un ensayo que esté especificado en INVIAS, pero sí es un ensayo que me da 2 parámetros. Primero, sensibilidad de la mezcla al agua, y segundo, el parámetro de resistencia al ahuellamiento. Entonces, digamos, como esto es una mezcla nueva entre comillas, aquí en nuestro medio es nueva, es importante irle cogiendo confianza a esas mezclas, teniendo buenos desempeños, evaluando buenos desempeños. Ya el segundo tema es las mezclas elaboradas con asfalto caucho. Y más que, digamos, de hablar sobre cómo se diseña la mezcla asfalto caucho, los tipos de gradaciones, yo les voy a contar es sobre la experiencia que hemos tenido en Construcciones El Cóndor fabricando el asfalto caucho, ¿sí? Normalmente el asfalto caucho pues se compra un distribuidor, hay muy buenos distribuidores, HQ, Multinsa, MPI, Incoasfaltos, ¿sí? Hay muy buenos distribuidores que producen este asfalto caucho. Nosotros, digamos, en Construcciones El Cóndor, por el tema de las concesiones pues que tenemos tan grandes, pues hemos visto que vale la pena también por parte nuestra hacer ese proceso de modificación, y entonces hemos implementado esta producción. Entonces el objetivo era compartir estas experiencias, las que hemos tenido de las mezclas asfalto caucho y la producción. Las experiencias más grandes las tenemos en concesión Santa Marta Paraguachón, en donde en la concesión Santa Marta Paraguachón, ya les doy el dato, hemos colocado a la fecha 60.243 metros cúbicos de mezcla de grano de caucho reciclado, ¿sí? Con 15% de caucho, y ahorita vamos a ver qué implica ese 15%. Y bueno, y un datico que le tenía de las mezclas recicladas, en esa misma concesión hemos colocado a la fecha 71.477 metros cúbicos de mezcla reciclada en caliente MSC 25 con 25% de RAP, ¿sí? La otra mezcla que digamos, esto es una mezcla de granulometría GAT Grade, la de Santa Marta Paraguachón, una MGCR 25 con 7,8 de asfalto. De ese 7,8, un 15% es caucho, o sea que va un 6,8% de asfalto 60-70 y un 15% de caucho, y ese 15% de caucho lo modificamos por vía húmeda. Y en el lado derecho está una mezcla MSC2, ¿sí? Con asfalto modificado con caucho, pero al 10%. Es un asfalto caucho de más baja viscosidad,
con mezclas convencionales como las que trabajamos nosotros en las semidensas. A mí particularmente no me gusta utilizar mezclas densas con asfalto caucho y no lo recomiendo porque los asfalto cauchos son unos asfaltos muy viscosos. Y cuando trabajo con una mezcla densa, no tengo lo suficiente, o sea, tengo muchas arenas que al mezclarle con ese caucho tan viscoso, con ese, se me puede generar un mástil muy rígido y generarme un problema de fisuración. Entonces, a mí particularmente no recomiendo utilizar mezclas densas con asfaltos caucho o con asfaltos modificados. Yo prefiero utilizar mezclas semidensas que tienen un poco menos, más o menos un 10% menos de arena y trabajarlo. Esta es una mezcla que utilizamos para trabajos de mantenimiento y para construcción de vía nueva en la concesión Ruta al Mar y que tiene muy buen desempeño. ¿Cuál es la necesidad? ¿Y por qué nos vemos en la medida de usar el caucho reciclado en las mezclas asfálticas? Aspectos ambientales tan importantes como, primero, una llanta tarda en biodegradarse entre 100 y 300 años, ¿sí? O sea, usted le cambió las llantas a su carro y tiene un pasivo de 300 años ahí de llantas que uno debe ser juicioso y debe darle una disposición. En el país se consume en promedio 5 millones de llantas al año. Un 72% de ellas se incinera. Eso es lo que vemos a veces en el río Medellín a ciertas personas haciendo quema de esas llantas para sacarle el acero y vender el acero, ¿sí? Y haciendo una contaminación terrible. También muchas de esas llantas van a parar a botaderos, ¿sí? Van a parar a escombreras. Un 17% de esas llantas se reencauchan, un 6% se llevan a usos artesanales y un 5% se destina a otros usos. La ley de postconsumo, la 2811, salió hace un par de años y en donde obligan a las empresas que, digamos, venden llantas a que por lo menos hagan un 25% de aprovechamiento o destrucción controlada de esas llantas, ¿sí? Entonces, por eso empezaron a salir en el país empresas como Mundo Limpio, Ecogrud, GCR de Cúcuta, 4R Solutions y Recicleir en Bogotá. Entonces, empresas que reciclan las llantas y les dan uso, ¿sí? El grano de caucho reciclado de llanta es un excelente modificador de asfalto. ¿Por qué? Porque tiene, entre otros productos, tiene caucho natural, tiene látex, SBR, que es un modificador del asfalto, tiene SBS, que es el modificador por excelencia del asfalto, y tiene negro de humo, que es un antioxidante y mejorador de adherencia. Entonces tiene 4 cosas que no son nocivas para el asfalto, que son muy buenas, ¿sí? ¿Qué le debo quitar a las llantas? Le debo quitar la fibra, esas fibras no van en el grano de caucho reciclado, no debe ir residuos metálicos y no debe haber contenido de agua, ¿sí? Creo que es menor del 1% del agua, porque si lo trabajo por vía húmeda, esa agua que haya además en el caucho me puede generar una sublimación del asfalto, o sea que el asfalto con ese contenido de agua incremente su volumen y se me derramen los tanques de asfalto. Mejora el desempeño del pavimento frente a fatiga y ahuellamiento frente a asfaltos convencionales y puede ser equiparable a los asfaltos modificados. Es una alternativa más económica frente a la modificación con asfaltos con polímeros convencionales como el SBR, el SBS. Y este es un ático muy importante que lo saqué para la concesión Santa Marta Paraguay. Una llanta de camión puede generar entre 25 y 28 kilogramos de grano de caucho reciclado. Entonces, para el dato que les di de la concesión Santa Marta Paraguachón, para ese dato, nosotros habíamos hecho un aprovechamiento alrededor de 42.000 llantas, ¿sí? De 42.000 llantas. Eso son 42.000 llantas que no van a estar entre 100 y 300 años biodegradándose en el ambiente. Listo. Un metro cúbico de mezcla asfáltica puede llegar a usar entre 10 y 20 kilogramos
de grano de caucho reciclado. ¿Cuál es el reto para el país? Y aquí, digamos, una cosa, nosotros hemos tenido que hacer importaciones de caucho, eso sí, pues les comento, también hemos venido comprando caucho local. El problema es que el grano de caucho reciclado que se utiliza es digamos, la cola en el proceso de producción de trituración de las llantas. Y como es la cola, digamos, es la menor cantidad. Es un caucho que normalmente nuestras plantas de trituración tienen una de trituración de llantas, tienen unos procesos donde hacen molienda y ellos van recuperando a través de unos ciclones, por succión van recuperando el polvo. Entonces, de una producción de un mes, una planta normal, por ejemplo, un EcoGroot o un Recicler, un 4D Resolution, pueden estar recuperando más o menos entre 15 y 70 toneladas de caucho al mes. Nosotros en el pico de producción que estuvimos en los proyectos de Ruta al Mar y de Santa Marta para Guachón, estuvimos gastando cerca de 200 toneladas, entre 150 y 200 toneladas mes de caucho. Entonces tuvimos que ir al tema de usar caucho importado. Al final, que usted le haga el favor al medio ambiente, muy bien que se lo haga en Colombia, excelente, pero si se lo hace al mundo, también. Entonces, no, yo tenía un comentario de una compañera que me decía que era caucho gringo. Sí, puede ser el caucho gringo, pero el daño al planeta se lo hace en Estados Unidos, se lo hace en Colombia, y el beneficio se lo hace en Estados Unidos o se lo hace en Colombia. Igual es beneficio para el planeta. Y entonces el reto es crecer en la capacidad de procesamiento. ¿Y cómo deben crecer las empresas estas que hacen esa producción? Deben meter equipos especiales que son pulverizadores. Lo que pasa es que un pulverizador es un equipo que más o menos cuesta entre 50,000 y 70,000 dólares. Entonces muchas veces estas empresas pues no hacen esas inversiones porque esta técnica, aunque es una técnica muy buena, no se ha masificado como se quisiera. Nosotros en Cóndor sí es una técnica que es de nuestro total agrado y que la formulamos en todos nuestros proyectos y que ya la tenemos incorporada en el ADN de nuestras mezclas. Entonces le creemos a esta técnica y por eso, digamos, vamos a seguir en el consumo de ella. Hay dos tecnologías de producción que son las mezclas con el caucho. Una son las mezclas, la tecnología, digamos, que más se utiliza, que es por vía húmeda. ¿Sí? Por vía húmeda quiere decir que modifico el asfalto, ¿sí? Entonces el caucho va modificando en el asfalto. Y la vía húmeda a su vez tiene dos ramas. Una que es a baja viscosidad, es donde se trabaja principalmente en Europa, ¿sí? Y que se trata es de un asfalto que es equivalente a un asfalto modificado con polímero, ¿sí? Entonces son asfaltos que tienen grano de caucho reciclado desde un 5% hasta un 15% y normalmente entre un 8 y 11%. La otra rama de esas es la de alta viscosidad, el famoso proceso McDonald que utilizan en los Estados Unidos. Y ese proceso McDonald pues es un proceso con un mezclado especial, con un agitador de tipo horizontal. Ellos utilizan granos de caucho entre el 15 al 22%. Son asfaltos muy viscosos también. Ya son asfaltos que a 175 grados tienen viscosidad entre 1.5 y 5 pascales por segundo, ¿sí? Por vía seca, la vía húmeda tiene muchas ventajas. La principal ventaja es la heterogeneidad de la mezcla, la heterogeneidad del asfalto. Por vía seca es una vía que la vía húmeda es más compleja de producir, aunque no es imposible, como les voy a mostrar enseguida. Por vía seca es una vía más sencilla para la aplicación, ¿sí? En este caso, el caucho entra al tambor de mezclado como en más o menos entre un 2 y un 3% en peso de los agregados en la mezcla y reemplaza la misma fracción. O sea, si yo tengo una fracción de grano de caucho de malla 20 o 30, voy a tratar de reemplazar las arenas que tengan esa fracción. Entonces bajo, por ejemplo, si tenía en mi diseño original un 45% de arenas, entonces ahora le voy a meter 42% de arenas y le voy a meter un 3% de caucho.
Ese caucho debe estar trabajando con un polímero compatibilizador, con un compatibilizador del caucho, para que funcione mejor. Esta es una técnica muy buena, es muy sencilla de producir, no necesito plantas especiales. ¿Qué me entrega esta técnica? Es un poco más de variabilidad. ¿En qué? En las estabilidades. O sea, ya las estabilidades y los flujos Marshall me suben un poco más, mientras por la vía húmeda controlo y esos valores tienen variaciones, digamos, mínimas. En esta por vía seca se aumenta en esa variación, pero es una técnica muy buena, amigable con el medio ambiente y que dan resultados de desempeño similares a los de la vía húmeda, siendo mejores los de la vía húmeda. Entonces yo les contaba en un proceso que hacemos en Cóndor, nosotros utilizamos un polímero compatibilizador del asfalto. Utilizamos una marca comercial que se llama Bestenamer, ¿sí? Es un polímero, un TOR. Ese es un producto que no lo sacaron, digamos, directamente para modificar asfalto caucho, sino era un producto utilizado en la industria del caucho cuando se querían, digamos, rejuvenecer en los procesos de reencauchado. Por ahí están los compañeros de Boni que de pronto después comentan más del tema. Cómo, digamos, rejuvenece algo, compatibiliza el caucho viejo con el nuevo. En este caso lo que hace es compatibilizar el caucho viejo con el asfalto. Entonces, el producto lo que hace son unos pellets, son unos polímeros de varias cadenas cíclicas, que lo que hacen es que va recubriendo la partícula de caucho, después generan un recubrimiento total y hacen que el asfalto se pegue a ese recubrimiento, ¿sí? Entonces eso es lo que hace. Ese polímero, ese Bestenamer, se utiliza en el 4.5% en el peso del grano de caucho reciclado y la recomendación es utilizar cauchos inferiores a malla 16 y preferiblemente malla 30. Entre más pequeño sea el caucho, mejor va a ser la homogeneidad del asfalto que vamos a tener, que es una foto del microscopio electrónico, el grano de caucho sin el TOR, y aquí una vez está con el TOR, donde queda súper bien cubierto y ya genera una mejor compatibilización. ¿Qué otras ventajas nos tienen este compatibilizador? Primero, en que no se pega tanto, disminuye la pegajosidad del caucho con el asfalto. Ese era un problema cuando empezamos con los procesos de asfalto caucho, y era que se pegaban a los tornillos de la finisher o algunas veces en las volquetas, en los volcos, se quedaba mezcla pegada al volco, no bajaba. Entonces esto disminuye, yo digo que como la pegajosidad, la adherencia. Es una prueba empírica que hacen los amigos de Boni, donde van incrementando la primera a la izquierda, van incrementando el ángulo de reposo de una tabla metálica y hasta que miran en qué momento, digamos, la mezcla se desprende. Y con las pruebas que hicieron encontraron que se desprendía un menor ángulo de reposo, o sea, ya no tenía que subir totalmente el volco para que la mezcla bajara. Ya con el volco a medio subir, por decir algo, ya la mezcla bajaba. También mejora mucho el ahuellamiento, la resistencia de ahuellamiento. Nosotros con Concesión Santa Marta para Guachón hicimos un trabajo en el que se evaluaba cómo está la norma de asfalto caucho, de la mezcla de asfalto caucho, que cada semana se hacía un seguimiento de deformación plástica en pista. Nosotros en un momento hicimos cerca de unas 12, 16 deformaciones plásticas en pista hasta que le dijimos a la concesión, mire, todos los datos nos están dando alrededor entre 2 y máximo 4 micras por minuto de deformación. Entonces la mezcla no va a ser deformable, entonces ya incrementamos a una vez al mes ese control. Pero entonces lo que me muestra que es una mezcla muy buena en la resistencia al ahuellamiento. Este fue un experimento, ya el último, el extremo derecho, un experimento que hicieron con una mezcla convencional hecha con asfalto caucho y en el que se utiliza normalmente con el asfalto caucho en los procesos normales se utiliza azufre como compatibilizador o agente de entrecruzamiento. Entonces ahí se hizo con ese tema y en el otro lado se hizo con
con el best enamel y se reducen considerablemente, digamos, las fisuras. El proceso de modificación es un proceso muy sencillo. Parte uno de calentar el asfalto entre 175 y 180 grados, ¿sí? Se calienta en unos tanques. Nosotros tenemos unos tanques horizontales con dos agitadores de alta revolución, no agitadores de alto corte como haría un molino para modificar con SBS. Son agitadores normalmente que trabajan entre 150 y 180 RPM, o sea, son agitadores normales de asfalto, con unas aspas sí diseñadas especialmente para que generen un efecto de vórtice que permitan un número de Reynolds muy alto. Añadimos el grano de caucho y el 4.5% del best enamel, lo añadimos lentamente, más o menos una hora, por medio de un tornillo sin fin. Otra cosa importante es que el asfalto caucho incrementa su volumen cuando se está produciendo. Entonces, normalmente nosotros lo que hacemos es producir alrededor del 70% de capacidad del tanque. Cuando el asfalto queda firmemente modificado, él toma más o menos un 85% de la capacidad del tanque. Entonces, ese 15% de más, entre el 10 y el 15%, es el volumen que ha cambiado por el uso del asfalto caucho. Vamos haciendo un proceso de incorporación del asfalto con el caucho mediante homogenización por agitación. Ese es un proceso que se conoce como digestión. Ese proceso normalmente dura 2 horas, entre 2 y 3 horas. ¿Y cómo sabemos que el producto quedó modificado? Empezamos después de que hacemos la modificación, empezamos cada media hora con un viscosímetro portátil. Este es un viscosímetro Hake, es un viscosímetro portátil. Vamos midiendo viscosidad, tomamos muestras de asfalto cada media hora y vamos midiendo viscosidad, y así determinamos cuál es la viscosidad, cuando consideramos o cuando se considera que ya se logró la digestión. Cuando 2 o 3 viscosidades seguidas no se mantienen, digamos, el mismo valor, es asintótico. Entonces ahí suspendemos. Eso normalmente lo estamos haciendo entre 2 y 3 horas. Este proceso que les digo es el mismo proceso McDonald's que utilizan en Estados Unidos, sino que en Estados Unidos los agitadores que tienen tienen un agitador, digamos, de alta revolución, pero el proceso de digestión lo hacen con un agitador transversal. Nosotros tenemos un proceso de agitación continuo con 2 agitadores verticales con 2 niveles de paletas de agitación, ¿sí? Ya el asfalto modificado con caucho, entonces aquí les quería mostrar el de baja viscosidad, que es similar a un asfalto modificado con polímero. Nosotros en Ruta al Mar, que es donde usamos este asfalto, lo producimos como asfalto tipo 1, modificado con polímero tipo 1 de Invías. Y ese asfalto tipo 1 de Invías, el problema que dice en las especificaciones es que ese asfalto se utiliza para mezclas, solo para mezclas drenantes. No, eso está bien cuando uno utiliza un plastómero como modificador de asfalto. En este caso, cuando es un producto, un elastómero como el grano de caucho reciclado, que tiene SBS, látex, SBR, todos son componentes elastoméricos. Yo puedo utilizar ese grano de caucho en otro tipo de mezclas. Entonces sacamos ese asfalto nos da un grado de desempeño PG 82-22, que es muy alto. Si normalmente empezamos con un asfalto PG 64-22, podemos subir casi 18 grados el grado de desempeño. Y como lo ven ustedes aquí en la comparación con el asfalto tipo 1 del Invías, cumple totalmente la recuperación de elástica por torsión, da 51 cuando nos piden 15. Este asfalto podría cumplir con un asfalto tipo 2 del Invías. El problema es que no cumple la ductilidad a 5 grados. ¿Por qué? Porque el grano de caucho, si bien se incorpora muy bien en el asfalto, de todos modos él tiene un pequeño
grano que queda grueso, y ese granito grueso me genera, digamos, que la ductilidad no sea la que me especifican para un tipo 2. Sin embargo, si evaluamos como grado de desempeño PG, el asfalto es un grado de desempeño muy bueno. Este asfalto nosotros lo hemos trabajado con la tecnología JNR de MSCR, que es la tecnología para evaluar la mezcla en cuanto a su resistencia a la deformación, y este asfalto nos da, por ejemplo, a 70 grados, que es la temperatura de desempeño de la mezcla en Guajira, nos da que este asfalto soporta entre 10 y 30 millones de ejes equivalentes, y para una velocidad detenida o menor de 20 kilómetros por hora. Entonces es un asfalto que puedo utilizarlo en vías de baja velocidad, eso sí, garantizando espesores adecuados, todo eso, la mezcla. Esta mezcla MSC2 con asfalto al 10%, ya para terminar, yo les quise hacer una comparación de mezclas con convencionales y con un asfalto tipo 3 modificado con polímero. Entonces, esto es del proyecto de Ruta al Mar. Entonces, si vemos, por ejemplo, en el módulo dinámico, la MSC2 con asfalto 60-70 a 40 grados y 10 Hz nos daba 1440 megapascales. Esta es la temperatura y la frecuencia del proyecto. Mientras que la mezcla que les acabo de decir, la de caucho con 10% de caucho, la tipo 1, me subió a 1811 megapascales el módulo dinámico. Si yo lo comparo con un tipo 3 hecho con todo, hecho por HQ, por MPI, con todos los juguetes, con SBS, con el molino coloidal, con toda la sapiencia de ellos, es una mezcla que tiene más módulos, 1513 megapascales, ¿sí? Si yo miro la tasa de formación 4.15 micras por minuto, muy bien con la convencional, 1.33 micras por minuto, mucho mejor con la grano de caucho, y 2.29 micras por minuto con la modificada tipo 3. La pendiente de la ley de fatiga. Entre más baja sea esa pendiente de ley de fatiga, mejor es el comportamiento a fatiga del material. Entonces pasamos y vemos menos 0.2021 en la mezcla convencional, muy parecida a la pendiente de ley de fatiga de Chen, ¿sí? Menos 0.14 con el asfalto tipo 1 y menos 0.1410 con el asfalto modificado con tipo 3. La tasa de deformación, 146 con la convencional, 196 con la modificada con polímero. Entonces mire que tuve casi un 20-25% más de vida fatiga, y 263 con el asfalto modificado con polímero, ¿sí? Y esta es una foto ahí en la unidad funcional 5.2. Ahora con Guajira, en el proyecto en Guajira, estamos haciendo un tipo 1 con 15% de grano de caucho reciclado. Es un tipo 1 que nos da más o menos 2.6 pascales por segundo a 175 grados. La norma nos pide entre 1.5 y 5, ¿sí? Pascales por segundo. La penetración del 49 debe ser entre 25 y 75. La penetración a 4 grados, que mira, digamos, la susceptibilidad térmica del material está a 23 grados, el punto de ablandamiento 76. La resiliencia, que es lo que mide como la capacidad de recuperarse de asfalto, está en 33. Las últimas producciones o las últimas modificaciones estamos alrededor de 40, ¿sí? Y si miro el grado de desempeño del asfalto por la tecnología SuperPay, es un grado de desempeño 88-22. Este asfalto me da más de 30 millones de ejes equivalentes que soporta a 70 grados y a tráfico detenido. Entonces es un super asfalto también en desempeño. Si yo comparo esta mezcla grano de caucho con las otras que tuve, empezando, digamos, la comparación no debería ser 1 a 1 porque los agregados son diferentes, pero vamos en términos generales a hacer la comparación. Esta grano de caucho con 15% de caucho con gradación GAT Gray, lo voy a comparar con una MS2 tipo 1 y con MS2 tipo 3. Entonces el módulo se baja, sí, los módulos con asfalto caucho se bajan con respecto a las convencionales. ¿Qué me lo compensa? La fatiga.
La deformación es una deformación bajita, 2.33 micras por minuto. La pendiente de la ley de fatiga, muy buena, menos 0.1287. Con el tipo 1 que teníamos en Montería, 1.33 micras por minuto de deformación, menos 0.14. Entonces esta, por tener un poquito más de caucho, tiene un poco más de deformación, de manejo de deformación a fatiga, ¿sí? Incrementa un poco más. Y, digamos, es un producto que en calidad es un producto como intermedios llegando más cercano a un tipo 3. El tipo 3 es el asfalto top, digamos, de los asfaltos modificados, porque es un asfalto que tiene 70% de resiliencia. Sí, entonces son asfaltos que recuperan demasiado. Nosotros en este momento estamos haciendo unos proyectos que son de asfaltos híbridos, que son asfaltos con SBS y grano de caucho reciclado. ¿Qué otros proyectos hemos utilizado mezclas? Por ejemplo, en las variantes de Transversal de las Américas, en la variante El Reposo, Apartado, Currulao, utilizamos mezclas Open Grade, ¿sí? Que son como unas mezclas drenantes, pero no son tanto vacíos como las mezclas drenantes. Son mezclas que se pueden poner en 2,5 centímetros de espesor, dan una textura muy bonita, alcanzan a drenar el agua. Aquí lo utilizamos mezcla con 10% de caucho, con ese mismo tipo 1 con 10% de caucho. Es una mezcla muy, muy bonita, muy buen desempeño. Y pues bueno, esto era lo que yo tenía para comentarles al respecto de los trabajos que estamos haciendo, que hemos venido haciendo en estas tecnologías de reciclaje ambientales, de muy buen desempeño en Construcciones El Cóndor, y que hemos tenido a Concesión Santa Marta Paraguachón como nuestro cliente nuestro cliente estrella, porque es el cliente que nos deja, que nos deja como probar cosas de manera responsable y hacer ingeniería en el país. Quisiera agregar un poco a lo que Sergio Alfredo pues, ha dicho al final, y me es muy grato porque finalmente nosotros en Santa Marta Riacho Paraguachón planteamos todo esto que el Cóndor hace. En JICA fuimos los diseñadores y somos la supervisión interna del proyecto. Y evidentemente hemos permitido hacer cosas que hubiéramos podido tener como la dicha si hubiéramos tenido otra planta, de ser también más osados en usar más RAP. Pues, desafortunadamente la planta que pudimos llevar allá pues no era una ASTE cuando está en otros campos. Pero hemos podido hacer muchas pruebas y muchos elementos gratos. A mí me llama la atención, por ejemplo, cuando empezamos a decir que queríamos hacer asfalto caucho, todo el mundo creía que eso era una barbaridad. Y yo no sé si vieron los datos de formación y todos esos elementos, que a nosotros hoy nos da mucho gusto que esos 4 centímetros que hemos puesto después de poner otro tipo de mezclas debajo, en gran parte del proyecto, y como bien lo dijo Sergio Alfredo, pues hoy pues ahorramos enorme cantidad de llantas en el país, o en el país no, porque importamos casi todo, pero en el mundo, de alguna manera hicimos un trabajo muy interesante, que espero que la vida nos permita verlo cómo evoluciona y cómo se desarrolla. Y en el RAP, como dije, pues afortunadamente no pudimos colocar mayor cantidad de RAP por el aditamento que teníamos. Es una planta continua con cuello grande al final, pero no es, pues, no tenemos dobles tambores y cosas de ese estilo que nos hubieran permitido hacer un trabajo, sobre todo demostrarle al país que uno puede hacer cosas más osadas. Y bueno, yo tenía un cómplice al otro lado que es Sergio Alfredo, y bueno, hicimos unas cosas bastante interesantes. Eso es como para decirles que uno puede hacer ingeniería de pavimentos con alta calidad. Nosotros hemos podido hacer hasta este momento prácticamente 250 kilómetros de proyecto, donde un proyecto que prácticamente es de primera generación, y hoy estamos poniendo una primera generación que era un Jeep Willys, poniendo prácticamente un Maserati en ese proyecto. Y nadie un poco lo cree, por ahí alejado, por ahí en unas condiciones específicas, pero hemos hecho bastante ingeniería de pavimentos, bastante ingeniería geotécnica, y eso me es muy complacido. O sea, mi cómplice está al otro lado y es Sergio Alfredo. Él
nosotros planteamos, Nancy Johanna López y yo, que somos los que hemos planteado ese trabajo en Santa Marta, y él con muchísima paciencia ha puesto su conocimiento en favor del Cóndor como constructor y evidentemente los ingenieros que están escuchando esta charla pues han puesto su trabajo y su esfuerzo en producirla y colocarla. Así que muchas gracias a todos por estar, muchas gracias Sergio Alfredo, un abrazote para usted y para todos una feliz Navidad y que ojalá pues esta época tan dura que pasamos en este confinamiento pase y nos deje lecciones importantes para vivir futuro mejor. Un abrazo para todos.